¿Cómo ser un cobarde por 40 días y vivir para contarlo? Y vamos a dar inicio con un texto del Nuevo Testamento, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que todos hemos escuchado la frase, no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. Pero yo quiero como readaptarla de la siguiente manera. Dice, no hay cosas imposibles, sino creyentes negligentes. Porque es que si hablamos del mundo podemos hablar de gente incapaz, ¿sí o no? Pero si hablamos en Cristo no hay incapaces. Porque Dios ha dotado a todos los creyentes de capacidades, de cosas especiales con las que podemos nosotros movernos. Entonces por eso la cito así, no hay cosas imposibles sino creyentes negligentes. ¿Y por qué hablar de negligencia en lugar de hablar de incapacidad? Porque el creyente es capaz. Y la razón es sencilla, porque la Biblia dice que Dios que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Tenemos capacidades? Sí, entonces no hay cosas imposibles para nosotros como creyentes. El problema es que no somos juiciosos con lo que debemos hacer. En ese sentido, el texto lo que está diciendo es que la falta de poder, de amor y de dominio propio que resultan en cobardía son la consecuencia de apagar el don de Dios. Si pensáramos en la cobardía, ¿de dónde surge la cobardía? La cobardía surge de que hay dones en nosotros que nosotros no estamos poniendo a funcionar. La cobardía roba el poder, haciendo al creyente incapaz. Mire que la cobardía es la que roba el poder. O sea, una persona puede ser muy poderosa, pero si es cobarde, puede ser muy grande y fuerte, pero si es cobarde, ¿cierto? Roba la incapacidad. Ahora, si un creyente tiene dones de Dios, tiene poder de Dios, pero se acobarda frente a las situaciones, a las circunstancias de su vida, a los retos que tiene que enfrentar. La cobardía roba el amor, haciendo al creyente insensible. Si alguien va a atacar a mi esposa y yo no la defiendo, no solo soy un cobarde, soy un insensible, porque quiere decir que no me importa a mi esposa porque no la estoy defendiendo, porque no estoy luchando por alguien que es valioso, porque no estoy defendiendo no solo a la persona, sino mis sentimientos. Y eso me hace insensible. Y creo que cuando nosotros miramos circunstancias en la vida, hay momentos en que no solo las circunstancias nos quedan grandes, sino que no logramos vencer porque no tenemos un verdadero amor que nos da fuerza para vencer. Y la cobardía roba el dominio propio, porque nos amarra las manos, porque nos confunde, porque hace que el creyente pierda el control sobre las situaciones de la vida. Porque uno piensa, ¿qué es lo que hace que una persona pierda el control? ¿Sabe qué? Cobardía. Porque no queremos enfrentar cosas, entonces nos descontrolamos, ¿cierto? Cuando yo no quiero pelear con mi esposa, entonces me descontrolo. Me pongo de mal genio, grito, peleo, me descontrolo. ¿Para qué? Para no enfrentar, porque es cobardía. Y creo que podemos mirar que es un problema que todo el mundo tiene. Ahora, en la historia de David frente a Goliat encontramos un amplio perfil de la cobardía y la forma de superarla. Primera de Samuel, capítulo 17, entonces vamos a estar ahí. Y como todos conocemos la historia, no se las voy a leer completa, la vamos a resumir simplemente. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba en un monte, en el otro monte los filisteos, y de cuando en cuando venía un hombre llamado Goliat a retar al pueblo de Israel que sacaran a alguien y que peleara con él. Y en medio de la situación aparece un joven llamado David. David simplemente escucha lo que está diciendo aquel hombre Goliat y decide hacer algo, decide enfrentar. Y yo creo que es una historia que ya está trillada, creo yo, en las predicaciones. Usted coloca en internet David y Goliat y eso, hay las miles de predicaciones de David y Goliat. Pero pensaba yo esta semana, bueno, listo, hablar de la valentía de David está bien, pero ¿por qué no hablemos de la cobardía de los israelitas? Pensemos en la cobardía de los israelitas. ¿Qué los hizo cobardes? ¿Por qué se quedaron ahí, aplastados, sin hacer nada? Y ahora creo que encontré algo importante en ese texto. Entonces vamos a tener el texto abierto y planteo aquí un subtítulo: ¿cómo ser un cobarde por 40 días? ¿Cuántos quieren ser cobardes? Ninguno, tanto. Por 40 días nomás. De aquí al otro año. ¿Por qué la cobardía del pueblo de Israel allá frente a ese gigante? Primero, no hay gigantes invencibles sino cristianos atrincherados. Creo que usted piensa en la situación más difícil que usted tiene que vivir
en el problema más grande que tiene que enfrentar. Y sabe, el pueblo de Israel ve ese gigante como algo invencible, por eso nadie se atreve a ir a pelear con él. ¿Será invencible Goliat? No, no es invencible. ¿Sabe cuál es el problema? Que ellos están atrincherados allá, detrás de las barracas. La pregunta es, ¿y por qué se esconden los hombres? Entonces vamos a leer primero el versículo 11. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces allá estaban ellos atrincherados, tenían miedo de ese gigante. Pero ¿por qué se esconden los hombres? Primero, por el tamaño del problema. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. El tamaño del problema. ¿Sabe que hay problemas de diferentes tamaños? Pero a veces cuando yo miro los problemas demasiado grandes, me parece que son invencibles. Y eso hace que me esconda. Eso hace que me esconda. Ahora, ¿por qué más se esconden los hombres? Porque ellos mismos se buscaron el problema. Vamos a ver, versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Quién fue el que arrancó el problema, la pelea? Allá los filisteos estaban quieticos. ¿Sabe a quién se le ocurrió ir a ponerse allá a estar a los filisteos? A los israelitas. Se la fueron a dar de valientes y cuando salió el grandote ese dijeron, ¡ay caramba! Nos metimos en líos. ¿En qué nos metimos? Muchos hombres se esconden no solo por el tamaño del problema, sino porque ellos mismos se metieron en el problema. Y a veces eso me hace pensar que lo que evita que muchos enfrentemos las situaciones es porque nos da más al orgullo. Porque como ya me metí en esto, como sea, me tengo que defender. Me metí en una deuda que no puedo pagar, pero el orgullo me gana y hasta que no la pague no y clamo por piedad, por clemencia. ¿Por qué más se esconden los hombres? Porque deben enfrentar los problemas solos. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme uno solo. No estaba diciendo, vénganse todos, en gavilla. ¿Sabe que eso me hace pensar que el gran lío que tenían allí en el Valle de la era que tenía que pelear uno solo? Ahora, ¿cuánto sería ese ejército? Y dentro de esa cantidad de ejército no había uno solo que se enfrentara. Y creo que de alguna manera cuando nosotros pensamos por qué los hombres se esconden, no solo miran el tamaño del problema, no solo se dan cuenta que ellos mismos se metieron allá en ese problema, sino que muchas veces esos problemas los vamos a tener que enfrentar solos. Nadie va a pelear por nosotros. Vamos a tener que enfrentar muchas de nuestras situaciones de manera personal, porque es un llamado a cada uno, no es un llamado a un ejército, es un llamado a una persona. Como segunda medida, no hay victorias inalcanzables, sino creyentes mal motivados. Porque uno piensa, ¿por qué el pueblo de Israel se deja vencer tan fácilmente? Porque están allí no solo atrincherados, sino que ven la victoria como algo lejano. Los israelitas en el campo de batalla estaban frente a dos tipos de ofrecimiento. El ofrecimiento del enemigo y el ofrecimiento del rey. Las únicas dos motivaciones que ellos tenían. Ahora miremos el ofrecimiento del enemigo. ¿Por qué? Porque saben que lo que Goliat les está ofreciendo es una alianza camuflada. Mire, usted tiene un problema y usted no puede negociar con el problema. Usted necesita vencer el problema, no negociar con el problema. Pero el filisteo estaba ofreciéndoles un negocio. Versículos 8 y 9. Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué les está ofreciendo? O ustedes son los señores, o ustedes son los esclavos. O nosotros somos los señores, o nosotros somos los esclavos. Hasta ese punto pareciera que el ofrecimiento está bien, que está correcto. Pero es una trampa. Porque de manera indirecta lo que Goliat está ofreciendo contradice los principios divinos de hacer alianzas con naciones extranjeras. Desde ese punto, su desafío era un alivio momentáneo y no una verdadera solución. ¿Qué les estaba ofreciendo? Aliviar el problema. ¿Quieren solucionar el problema? ¿Aliviarlo? Listo. Lleguemos a un acuerdo. Traigan a alguien y el que venza con ese, y el resto se dedican a servirle el uno al otro. Éxodo capítulo 23, 30
al 33. Esta palabra se la había dado Dios al pueblo de Israel. Así que ellos ni siquiera debían estar pensando en, venga, buscamos a alguien y llevémoslo allá. Porque si ellos están buscando a alguien y lo quieren llevar allá, quiere decir que están aceptando ¿qué? El contrato que Él les está proponiendo. Pero Dios dice en su palabra, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Mire que no era, va y los esclaviza y los hace sus esclavos. No, no, no. Los enemigos era ¿para qué? Para echarlos, no para esclavizarlos. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. Los enemigos debían habitar ahí como esclavos. No. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Oiga, mire que la propuesta de Goliat parecía buena, pero no era una propuesta que fuera beneficiosa realmente para ellos. A veces nosotros tomamos nuestras circunstancias, nuestros problemas y empezamos a negociar. Y cuando empezamos a negociar caímos en la trampa del enemigo. Porque estamos haciendo alianzas con el problema, no estamos solucionando el problema. Porque no estamos mirando los principios de Dios, estamos mirando nuestras salidas. Con tal de que yo esté tranquilo, con tal de que esto esté calmado, con tal de que el problema no sea grande. Y eso es lo que Él estaba proponiéndoles. Ahora, muchos no vencen su gigante porque buscan e implementan alianzas humanas en lugar de usar los principios divinos. Dios no quería que ellos fueran ni siervos ni señores de los filisteos, ya que ambas cosas los harían finalmente esclavos. Ellos solo debían ser dueños de sí mismos. ¿Sabe cómo se llama eso? Dominio propio. Quiere decir que yo debo aprender a tener el control, no de los demás. Debo arrancar por tener el control de mí mismo. Pero allá el pueblo estaba descontrolado. Ese gigante los tenía descontrolados. La única alianza posible de ellos debía ser única y exclusivamente con Dios. Porque el texto dice lo siguiente, yo los echaré. Oiga, qué interesante, vean Éxodo 23, dice, yo los echaré. Pero luego dice, tú los echarás. La pregunta es, ¿quién pelea? ¿Y quién más? Y nosotros. Mire que la única alianza es ponerme de acuerdo con Dios. Yo no voy a vencer a un gigante, no voy a pelear contra un gigante, no voy a ganar sobre esa situación, sobre ese problema, si no tengo una alianza con Dios para hacer las cosas a la manera de Dios. Si no estoy buscando una verdadera salida y solución, sino solamente medio calmar el asunto con pañitos de agua tibia. En ese punto lo que Dios quería era obrar la victoria por medio de ellos, porque eso haría que ellos fueran un canal para la gloria de Dios. Así los israelitas ni siquiera debían contemplar la imagen de tener control sobre los filisteos. Entonces si ellos estaban era pensando, bueno, y si logramos controlar a estos, ya tenemos la victoria. Mucho menos de verse bajo el control de ellos, sino que debían más bien hacer las cosas a la manera de Dios. El siguiente ofrecimiento entonces es el ofrecimiento del rey. Y saben que el ofrecimiento del rey es una alianza con su yo. Ya aquí no es una alianza con el enemigo, con el problema, porque yo no puedo negociar con el problema. Pero el rey está ofreciendo otra cosa diferente, una alianza con su yo. Saben que es fácil caer en la trampa de querer vencer al gigante motivado por los beneficios que ello presenta o por alguna recompensa en particular. Entonces el rey Saúl les ofreció, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Allá estaba ofreciendo ¿qué? No pagar impuestos, darle riquezas y darle a la hija. Ahí estaba la propuesta. ¿Saben que eso es igual de peligroso que la propuesta del enemigo? Porque alimenta la ambición personal en contraposición con la gloria divina. Yo puedo, yo lo logré, mire, yo me gané esto, ¿cierto? Y entonces el rey trató de motivarlos con un incentivo. ¿Saben que nosotros miramos a veces nuestras batallas, nos comemos el asunto de los incentivos? Piensen en una mujer que es cristiana con un tipo que es tibio. Y entonces cuando ella dice, me voy a divorciar porque no, con usted definitivamente no, porque usted es mujeriego, porque usted todavía va a prostíbulos, porque usted todavía toma, se emborracha, viene, me pega, ya no más. El tipo coge la Biblia y se va el domingo para la iglesia. Y entonces ¿qué empezó a hacer?
a negociar, y para ella es un incentivo que él vaya a la iglesia. Eso es manipulación. El niño se porta bien un día, hay incentivo. ¿Se tiene que portar bien un día? No. ¿Sí captan ese punto? ¿Sí o no? ¿A qué le apunta usted? ¿A su satisfacción personal? ¿A su alivio propio? Daba un tema a unos papás en una iglesia hace muchos años, y decía, ¿sabe que el primer error de querer controlar los hijos es para que no me hagan quedar mal a mí? Y eso ya es un incentivo personal. Ya no es correcto. Porque mi tarea, mi trabajo, mi labor es formarlo a él. No que él me forme a mí. No que él me satisfaga a mí. Es que él sea lo que debe ser. Y eso es diferente, porque eso significa que él está haciendo conforme lo que Dios dice que él tiene que ser, y no conforme lo que yo quiero que sea. Y entonces desde ese punto de vista nos volvemos egoístas. Así que si alguno allá se para por su egoísmo y dice, no, pero está buena la propuesta y me voy, y no está preparado, no está siendo llamado por Dios, no está siendo formado por Dios, pues ¿qué va a hacer? Se va a pegar allá al estrellón y muerte para todos, porque se está cargando en sus hombros, ¿qué más? No solo su propia vida, se está cargando todo un pueblo. ¿Saben que uno de los peores reyes de Israel, Acab, oye, y encontré algo positivo de Acab, yo pensé que no iba a encontrar nada positivo de Acab, se ve la joya, describió el principio de despojarse de su yo? Oiga, eso me pareció una revelación divina, que Acab se haya despojado de su yo, un día, lo hizo. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 11. Y el rey de Israel respondió y dijo, está hablándole a un enemigo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las quita. Acab le está diciendo al enemigo, ¿sabe qué? No se alabe en armarse, alábese en desarmarse. Qué interesante pensar que yo voy a ir a una batalla sin armas. Pero ¿sabe que David dijo lo mismo? Dios no gana las victorias ¿con qué? Con espada y con jabalina. No. Porque a veces nosotros creemos que nuestras armas humanas sirven para vencer gigantes. Y nuestras armas humanas no sirven para vencer gigantes. Por causa de esa actitud de Acab, de decir, ¿sabe qué? Más bien me desarmo. Porque ese desarmarme es quedarme sin mis herramientas. Ese desarmarme es quedarme sin mis propias estrategias. ¿Sabe que eso le abrió la posibilidad a Acab de recibir de parte de Dios la estrategia que necesitaba? Vamos a leer. Versículos 13 y 14 de Reyes, allá donde estábamos. Dice, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esa gran multitud? He aquí que yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Mire la pregunta que hace Acab. Ya está pidiendo estrategia. Listo, Dios, tú me dices que me vas a dar la victoria. ¿A través de quién? ¿A quién mando de todos estos que hay acá? Y entonces Dios le dice así, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Oiga, hay otra pregunta, y entonces ¿quién arranca con la batalla? Y le respondió, tú. Ahora sí arranque usted y arranque primero. Pero allá el pueblo de Israel, en la época de David, ¿quiénes habían arrancado la batalla y por qué? ¿Quién los mandó? Nadie los había mandado a meterse en el encuentro. Pero aquí Dios le está diciendo acá, vaya y arranque usted el boroló. Acab no solo recibió la victoria, ¿qué más? La estrategia. ¿Saben que eso es un principio de dependencia? De no guerrear para sí mismos, sino para Dios. Porque a veces nosotros estamos tratando de vencer esos gigantes para nosotros. Y Dios nos está poniendo esos gigantes que los venzamos para Él. Yo espero que entiendan ese punto. Segunda de Crónicas 20:15. Miren lo que dice. Y dijo, oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Sabe que esa frase no es vuestra la guerra, sino de Dios? Miren, no está diciendo no es vuestra la victoria, sino de Dios. No, la guerra. ¿Por qué no dice la victoria? Porque la victoria Dios siempre va a ganar. Pero la guerra Dios nos mete a nosotros en la guerra. Es Dios quien nos pone esos gigantes al frente. Es Dios quien los coloca. La guerra es de Dios. Eso significa que es Dios quien la inicia y Dios quien la termina. Quiere decir que si Dios le dio a usted una persona difícil, una situación difícil, un momento difícil, es una
oportunidad. Que lo interesante es que Dios nos mete en esas batallas, pero Él hace algo más según el Salmo 22:35. Él adiestra nuestras manos para la batalla. Quiere decir que Él nos pone el gigante, pero ¿qué más nos ha dado? Nos da las armas. Quiere decir que a través de esos gigantes Dios nos está entrenando en la fe, Dios nos está entrenando en sabiduría, Dios nos está entrenando en depender de Él, en confiar en Él, en buscar de Él las estrategias. Ahora, ¿qué ofreció el rey Saúl? Primera de Samuel 17:25. Le da riquezas, le dará a su hija y le eximirá de tributos. ¿Qué quería David? Porque hay algo interesante en el relato y es que pareciera que David le pregunta a uno y le pregunta al otro y le pregunta al otro y le dice, ¿y qué van a dar? ¿Y qué van a dar? ¿Y qué van a dar? Y pareciera que como que David está desinteresado en qué. ¿Será que eso era el verdadero interés de David? Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué os hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe qué es lo que quiere David? Vencer, no negociar. Quitar el oprobio. ¿Ve la diferencia entre las motivaciones? Los unos querían obtener la riqueza, pero eso no los motivó suficiente. ¿Qué fue lo que motivó a David? ¿Qué quería él? Diga, quitar el oprobio. ¿Qué es el oprobio? ¿El oprobio de quién? ¿El oprobio de qué? De todo un país. 1, 2, de su Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente nos mira y dice, pero si estos son cristianos y mírenlos acá en esto. Porque nosotros no estamos venciendo a los gigantes. Porque nosotros no estamos luchando contra esos obstáculos que se nos están presentando. El que está quedando mal es Dios. Pero como no estamos pensando en Dios, sino en la recompensa, ¿cierto? En que se calme el problema. Ya perdimos de vista la ayuda de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No vamos a decir, es que yo soy buena mamá, yo soy buen esposo, yo soy buen hijo, yo soy buen empresario, yo logré vencer esto, yo logré vencer lo otro. No, no, no. Dios. Tercero, no hay batallas demoradas, sino creyentes demorados en batallar. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hola, y eso me quedó a mí dando vuelta en la cabeza. ¿Cómo este tipo viene todos los días durante 40 días y ellos no hacen nada? ¿Hasta cuándo iba a durar esa cosa ahí? Yo le hago a usted preguntas. ¿Por qué permitir que un problema se prolongue tanto tiempo si usted puede solucionarlo de manera inmediata? ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Por qué tardaron tanto en responder al desafío del gigante? Encontré varias cosas. Primero, estaban mal motivados, ya lo vimos. Entonces cuando yo estoy mal motivado, pues ya no quiero enfrentar nada. ¿O sí? No. Segundo, estaban desanimados. 40 días con ese tirilí, ¿cierto? Así como dice que la gotera rompe la piedra, pues eso desanima. Y no veo a nadie salir, y yo tampoco quiero salir. Se agallina a todo el mundo, ¿sí o no? También estaban impresionados. Yo no sé si estaban más impresionados del gigante o impresionados de que hubieran tantos cobardes juntos en un solo sitio, ¿sí o no? Y estaban acomodados. Ya se habían acostumbrado a escuchar la voz de Goliat. Oiga, qué tenaz. Me pasó una vez algo con mi hermano. Estaba él hablando conmigo y venía el niño y le jalaba, papi, papi, papi. Y al rato volvía el chinito y otra vez, papi, papi, papi. Y volvía al rato, papi, papi. Mi hermano se acostumbró a oír esa voz y a no hacer nada. Nosotros a veces nos acostumbramos a que Goliat venga y nos cachetee todos los días. Todos los días nos saca de quicio. Todos los días nos grita, todos los días nos ofende, todos los días nos reta, todos los días viene Goliat y nos dice cuán miserables somos, cuán derrotados estamos, cuán miedosos somos, cuán pequeñitos nos hace sentir, ¿sí o no? Todos los días. Ahora, todo eso fue el dictamen que ya tenemos de la situación, lo que ya hemos hablado. Pero ¿cuál será el dictamen de la palabra de Dios? ¿Por qué la gente no quiere pelear por lo que quiere? ¿Por qué la gente no se esfuerza para vencer? La respuesta está en Jueces, capítulo 18, versículo 9. Ese sí, búsquenlo por favor. Dice, versículo 9, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir y tomar posesión de la tierra. Porque el pueblo de Israel no estaba haciendo nada. ¿Qué dice ahí? No seáis perezosos. Esto evidencia que la pregunta reiterativa de David, ¿qué haréis? Porque David no dice qué me darán o qué nos darán.
Los demás estaban preocupados en qué nos darán, pero cuando usted le haya a Samuel, no dice qué nos darán, dice qué haréis. Es una forma de despertarles el hecho de que él estuviera diciendo qué haréis, qué haréis. Es como, señores, hay algo que hacer, ¿no? Está tratando de despertarles a actuar. Es otra forma de decir, y vosotros no haréis nada, como dice aquí en Jueces. O sea, usted tiene el gigante ahí, ¿y usted qué va a hacer? ¿No va a hacer nada? Pues sí, es más retante todavía. En otras palabras, ¿va a dejar las cosas como está? ¿No va a hacer nada al respecto? ¿Hasta cuándo dejará que el problema se demore? ¿Qué plazo le va a poner al asunto para resolverlo? Son preguntas similares, ¿sí o no? El mayor problema de ellos, no solo estaban inactivos, sino que tenían inactivo a Dios. Mire lo que dice Isaías 62, 6 al 7. Cuando nosotros no hacemos nada al respecto, Dios tampoco va a hacer nada al respecto. Mire lo que dice este texto, que a mí me impacta, es que como que a veces me parece que Dios viene y se nos pone en las manos y dice, úsenme. Está hablando Dios y dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua. Oiga, ni le deis tregua ¿a quién? A Dios. O sea, usted no repose, pero a Dios no le dé tregua. No le dé tiempo a Dios de pensar cosas. No, usted mismo Dios quiere. Dice, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Oiga, no le dé tregua a Dios. Ponga a Dios a funcionar, pero usted va a poner a funcionar a Dios cuando usted no repose, cuando usted no se quede ahí mano cruzado pensando que las cosas se van a solucionar solas. No, hay que ponerle paticas al asunto, ¿cierto? ¿Por qué estaban teniendo problemas entonces los israelitas? ¿Sabe por qué? Dice, los que os acordáis de Jehová. ¿Qué había pasado con ellos? Se estaban olvidando de Dios. Porque a veces nosotros nos enfocamos tanto en el problema que nos estamos olvidando que hay alguien que tiene la solución, que ese gigante no es invencible. Pero somos nosotros los que en un sentido estamos limitando todo el asunto. Ahora, como la inactividad de Israel estimuló la inactividad divina, David rompió dicha inactividad. ¿Cuándo? Ahí en Samuel, versículo 37. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Aquí llegó alguien que se acordó que en Israel había un Dios poderoso, que no salva con jabalina, que no salva con espada, ni con lanza. Se acordó que hay un Dios en Israel, que ama a Israel, que da la victoria en las batallas. Concluyo, porque creo que el resto de la historia no la sabemos, ¿sí o no? Todos conocemos cómo terminó la historia. La pregunta es cómo va a terminar la suya, porque ya le queda tarea, porque cada uno tiene su Goliat que vencer. A cada uno nos va a tocar enfrentar nuestra propia situación, y eso depende de usted. Concluyo retomando esas tres frases. No hay gigantes imposibles, entonces no se atrinchere, actúe, no se esconda, enfrente, pelee, dé la batalla. No se quede allá detrás de las barrancas comiendo pan, uvas y queso. Yo me imagino los hermanos de David todos chonchitos allá alimentados, allá escondiéndose por hacer nada, porque ¿qué estaban haciendo? No estaban haciendo nada. Esto es igual que ver noticias mientras uno almuerza en los restaurantes. Esa vaina no alimenta, eso es deprimente a cosa. Se enferma uno el estómago, ¿sí o no? Yo me imagino a todos enfermos del estómago por eso. Siguiente, no hay victorias inalcanzables, entonces motívese por la gloria de Dios, no lo haga para usted. Todo lo que hagamos, sea de hecho o en palabras, hagámoslo. Yo no estoy formando hijos para mí, yo no estoy formando un hogar para mí, yo no estoy formando un ministerio para mí. No lo estoy haciendo, es para Dios. Porque si lo hago para mí, se me acaba la gasolina por el camino. Hágalo para Dios, hágalo por Dios. Y Dios mismo, como es para su gloria, Dios mismo va a meter sus manos. Ni siquiera forme su familia para su sociedad, fórmela para Dios. Y siguiente, no hay batallas largas, entonces no le dé largas a la batalla. Ahí estuve como poético para las frases, ¿cierto? Todas bonitas. ¿Sabe? Entre más pronto. Hay una frase que dice que el que piensa pierde. No pensemos tanto, no le demos tantas vueltas, no analicemos, enfrentemos. ¿Se imagina si David se pone a analizar la estatura? ¿Cuánto medirá este señor? ¿Cuánto pesará esa espada?
ese escudero qué tan grande será. Pues el hombre, hay que así o no, los demás habían tenido tiempo de hacer análisis del gigante, porque la Biblia dice, ¿habéis visto ese gigante? O sea, ese habéis visto es que llevaban 40 días observando el gigante y cada vez como que lo veían como que más grande, creo yo. Y usted entre más lo observe, más grande lo va a ver. Entre menos lo observe, entre menos lo piense. Hay cosas que uno hace atrevidamente. Yo me acuerdo hace muchos años, me dice mi hermano, bueno, chino, súbase y maneje. Yo no sabía ni... Si yo me pongo a observar el tamaño del carro Ford Mustang modelo 54, esa cosa era grandísima, yo no arranco. Pero yo era de los que no pensaba. Yo decía, ay, bueno, chévere, y me subí y lo prendí y arranqué. Eso sí, casi nos estrellamos allá contra una pared. Pero se arranca uno por algún lado se mete y arranca. ¿Será usted un cobarde por 40 días o empezará a ser un valiente desde ya? Yo choco con cosas, y una de esas cosas es todo lo que se ha trillado de este texto de Samuel, ¿no? Y eso me hizo escribir aquí una frase muy personal. Lo importante no es saber cuál es la estrategia para matar al gigante, es tener la actitud correcta ante Dios. Porque a veces uno está tan embebido en las estrategias. No, Dios primero necesita corazón, una actitud dispuesta. Dios quiere su confianza, Dios quiere su alabanza y Dios quiere su diligencia. ¿Usted quiere vencer a un gigante? Usted no necesita piedras, ni palos ni escopetas. Dios quiere su confianza, Dios quiere su alabanza y Dios quiere su diligencia. Creo que eso es vital para vencer a un gigante. Que yo confíe en Dios. Es vital que yo quiera darle la gloria a Dios venciendo al gigante. Pero es vital que yo sea diligente, que no le dé largas a las cosas, que le ponga paticas al asunto de manera inmediata. Amén.